El control de caídos de roca en taludes utilizando sistemas de pernos. Los pernos para controlar caídos de roca en taludes. Los caídos de roca requieren de un manejo especial, diferente a los elementos en suelo. O sea, el manejo de taludes en roca es diferente al manejo de taludes en suelo. Son bloques los que caen, no masas de suelo. Los deslizamientos de roca típicamente son muy rápidos. Se desprenden bloques, se transportan en el aire o se deslizan sobre taludes de alta pendiente. Movimiento de bloques o elementos de roca. Y para sostener esos bloques podemos utilizar pernos. Los pernos son unas anclas pasivas, generalmente relativamente cortas, elementos metálicos para asegurar los bloques de roca a alta luz. O sea, para que no se desprendan los bloques de roca, les colocamos unos elementos metálicos, unos refuerzos metálicos. Los pernos son barras de refuerzo que se cementan o se ajustan dentro de perforaciones formando dovelas de concreto reforzados. Estas dovelas, estos elementos metálicos o pernos, previenen que los bloques de roca se suelten y puedan generarse caídos o deslizamientos. El principal uso de los pernos es el de sostener los bloques para impedir su caída o su derrumbe. Se pueden sostener bloques y también se pueden sostener cuñas o masas significativamente grandes de roca. Sostener bloques o sostener masas de roca, utilizando elementos metálicos perforados. Son varillas de acero ancladas a la roca. Hay dos tipos principales de pernos. Los pernos inyectados, en que se perfora, se coloca una resina, una goma de cementación, se coloca la varilla y luego una platina. La cementación de ese elemento de resina adhiere el perno, el elemento metálico, a la roca. Un segundo sistema de pernos son los pernos metálicos. Los pernos metálicos se ajustan a la roca por fricción. Pernos metálicos, mecánicos, pernos con resina adheridos a la roca. Se perfora la roca, se coloca el refuerzo dentro de esa perforación y se coloca un epóxico. O sea, conjuntamente con la varilla se introduce una goma, una resina, un epóxico cementante. Luego se ajusta superficialmente con una platina. Pernos cementados. Y están los pernos metálicos, también muy utilizados. El perno se ajusta a presión a las paredes de la perforación. O sea, se ajusta
a veces con un sistema de tornillo, a veces a presión. Se ajusta a las paredes de la perforación. Se genera una fricción entre el elemento metálico y la roca, y ese elemento mecánico se sostiene. Pernos mecánicos. Los materiales, las varillas, generalmente roscadas para poder después colocar la platina fácilmente. Varillas roscadas. Unos centralizadores para que quede la varilla en el centro de la perforación. Platinas, tuerca para ajustar la platina y resina. Resina que puede ser resina de poliuretano. Materiales para los pernos. Esos materiales los hay en el mercado. Los pernos pueden ser pasivos, cementados en toda su longitud, o pueden ser tensionados. Unos pernos relativamente largos, con una zona de bulbo, se cementa solamente la parte interior en el basamento de la roca y se asegura y se tensiona. Pueden ser pasivos, pueden ser tensionados. Los pernos pasivos o no tensionados, se cementa la totalidad de la longitud del perno, o sea, se le coloca resina en la totalidad de la longitud del perno y se ajusta con una carga latiente pequeña con la tuerca, la platina. Elementos importantes a tener en cuenta en el diseño: el tipo de roca, la dureza de la roca, o sea, la litología, la estructura de la roca, las discontinuidades, cómo están los bloques armando el talud y la meteorización. En una roca muy meteorizada es bastante complejo colocar pernos. El tamaño de los bloques. Se debe analizar qué tamaño va a tener los bloques, si va a tener 1,5 metros de diámetro, 1 metro, 50 centímetros, 60 centímetros. Tamaño de los bloques y la forma de esos bloques. Los ángulos de contacto entre los bloques y los ángulos de fricción en esas fracturas. ¿Cómo se diseña? El diseño de pernos incluye dos elementos importantes: el mapeo detallado de las discontinuidades. Si no hay un mapeo detallado de las discontinuidades, es muy complicado analizar pernos. Y para hacer el mapeo se van a requerir grúas, elementos de izado, para que nuestro geólogo pueda hacer el mapeo detallado de las discontinuidades. Con el mapeo detallado de las discontinuidades, con el análisis del macizo rocoso, se hace un análisis de estabilidad utilizando programas de software como el programa Rockplane, programa Switch. Sin embargo, es más importante, lo más importante de todo, es que el mapeo de las discontinuidades tenga un detalle suficiente para poder confiar en el modelo de software. Software Rockplane, cuando se esperan fallas sobre una superficie plana, o software Switch, cuñas, análisis de cuñas de roca. Y es muy importante el análisis conceptual del sistema.
El profesional debe llegar al talud, analizar el talud, analizar las discontinuidades con levantamiento geológico detallado y imaginarse cómo podría fallar ese talud. O sea, cuáles serían los mecanismos de falla posibles de acuerdo a la estructura de roca, de acuerdo a los bloques y sus características. Conceptualizando, vamos al software y elaboramos un modelo que el modelo represente el comportamiento real de ese talud. O sea, se debe elaborar un levantamiento muy preciso de los bloques de roca. Y no es fácil porque necesitamos que nuestro geólogo para el levantamiento pueda tener acceso a la superficie del talud en toda su extensión. Con el levantamiento detallado de los bloques de roca, se ingenia el sistema pernado. Ingeniándose el sistema pernado, digamos, colocamos un perno acá, otro perno acá, de tal longitud, de tales características, ideado por el ingeniero junto con el geólogo. Vamos al software y analizamos el modelo. Construcción. Tenemos el diseño, vamos a construir. Vamos a perforar los pernos. Se requieren equipos especiales para el izado de los perforadores, de las perforadoras y el personal. Equipos de izado. Para poder perforar, para poder construir los pernos. La construcción de los pernos requiere de alta experticia en altura. Profesionales con experiencia, profesionales capacitados para perforar, para colocar los pernos en el sitio determinado de acuerdo al análisis geológico y el modelo de software. Se perfora la roca en un determinado diámetro que se debe definir de acuerdo a la varilla. Se utiliza un compresor generalmente con aire, compresor, equipo de perforación, equipo de izado. Y la cementación con resina, generalmente resina de poliuretano. Esta resina la venden en rollitos, se coloca la resina para después colocar la varilla roscada de perno, de acuerdo a cómo estemos nosotros ideando el sistema. Si vamos a colocar dos tipos de resina diferente, una solo tipo de resina, o vamos a trabajar sistemas de pernos tensionados. Se tiene la perforación, se colocó la resina, se colocó la varilla roscada, colocamos entonces la platina y la tuerca y se ajustan las platinas. Si la fracturación de la roca es muy grande de superficie, adicionalmente vamos a tener que colocar una malla de refuerzo con concreto lanzado. Si los bloques de roca son relativamente grandes y relativamente sólidos, puede no requerirse la colocación de cobertura en concreto lanzado. Y tenemos el talud pernado. El talud pernado, de acuerdo a nuestro análisis, a nuestro diseño. Y eventualmente se pueden presentar problemas. Problemas entre los cuales se encuentran problemas de erosión. Si el material es muy meteorizado, si está el material suelto en superficie de la roca y no se colocó concreto lanzado,
puede generarse erosión alrededor de los pernos y los pernos dejan de trabajar de acuerdo a su objetivo. O nos quedamos cortos en la resistencia de los pernos y se rompe el perno, como se observa en la fotografía. En taludes de gran altura, si no hay suficientes pernos por área de talud, puede romperse el refuerzo. No es una situación común. O puede desplazarse el perno. O desplazarse longitudinalmente o desplazarse transversalmente. Erosión, rotura, desplazamiento. El diseño debe tener en cuenta esos temas para evitar que se presenten problemas de comportamiento de los perros o algo que es relativamente común, que los pernos queden cortos y se genere falla del talud por detrás de los pernos, como se muestra en ese diagrama. O sea, que los pernos no queden suficientemente largos, suficientemente profundos para evitar falla del talud de roca a profundidad. Erosión, rotura, desplazamiento y falla del talud. Resumiendo, ¿cómo diseñar y construir pernos eficientes para garantizar la estabilidad de taludes en roca? Se requiere conocimiento, conocimiento de la geología y especialmente de la estructura del talud. Se requiere ingenio, ingenio para idearse el sistema de pernos y un análisis utilizando software. No es sencillo. Se requiere experticia y se requiere sentido común para diseñar los pernos. Hay referencias bibliográficas. Tenemos acá 3. La guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera del Ministerio de Fomentos de España. El clásico de taludes en roca de Duncan. Y más Rock Slope Engineering o el libro de Sand, Failure Mechanisms and Stability Analysis of Rock Slope. Hay muy buenas referencias que nos dan una ilustración muy completa de cómo se comportan los taludes en roca. Y viene entonces el trabajo de nosotros como geotecnistas o como geólogos para diseñar ese sistema de soporte. Un sistema de soporte con pernos